Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando la transmisión de un nuevo programa, Desalambrar la Salud Mental. Estamos acá en un lugar bien acogedor que nos facilitó el espacio y el cual recomendamos tremendamente. Se trata de Editorial y Librería Catalonia. Catalonia, bueno, cuenta con con una variedad de libros que recomendamos harto y que pueden venir a conocer acá en Santa Isabel 1235, una de sus librerías y donde está la editorial. Y también en el drugstore entiendo que tienen otra tienda. Y bueno, como también para dar a conocer un poco en este programa y parte de lo que es Libros Catalonia, tenemos acá un libro que queríamos recomendar que se llama Mamá Terapeuta. Ahí nuestro voz in off está mostrando el libro. Que Mamá Terapeuta se trata en particular de como la historia de una mamá que está al cuidado de su hija que está en situación de discapacidad y que particularmente habla sobre el relato que es lo desgastante que también implica estar al cuidado de alguien y que qué pasa con la vida personal también, un poco las cosas que uno se cuestiona en ese cuidado y donde también queda un poco el desarrollo de uno mismo. Entonces un poco ella comenta lo que es vivir y cuestionarse este tipo de cosas. Así que recomendamos este libro, Mamá Terapeuta. Quienes quieran preguntar o encontrarlo aquí en Santa Isabel 1235, ¿ya? Catalonia, no lo olviden. Bueno, como anunciamos ahí en las redes sociales, nosotros tenemos una persona invitada muy especial que le ha tocado recorrer Santiago por todos lados en múltiples actividades. En este caso tenemos a quien ahí buscando encontré quien se considera como psiquiatra comunitario, aparecía por ahí, encontré, y estamos hablando de Manuel Desviat, que está acá con nosotros. Bienvenido, Manuel. Un poco, Manuel, les comentamos, está a cargo o ha estado a cargo de un gran número de procesos allá en España, ha tenido vínculo con América Latina también, respecto a procesos de reforma en salud mental, ¿ya? Entonces, toda esta experiencia un poco hemos invitado que se sienta ahí lo más acogido posible y que nos pueda comentar un poco de distintas perspectivas, en particular del título que tiene la entrevista de hoy, que como habíamos conversado era Salud Mental y Ciudadanía en el siglo XXI. Así que, bienvenido Manuel. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que no es posible hablar de salud mental comunitaria o hablar de salud mental en general si no se habla en tiempo de ciudadanía. Al fin y al cabo, lo que se pretende en una sociedad que predomina, digamos, el malestar y que además se están eliminando, se están fragilizando los lazos sociales, es decir, la ayuda de cohesión entre las personas que se aíslan cada vez más y encuentran soluciones, digamos, más individuales a los problemas de la vida, recuperar el concepto de ciudadanía, es decir, de persona que, digamos, se relaciona, que vive políticamente, entendiendo no la política como el gobierno de la región, sino como realmente las relaciones que se establecen entre las gentes para mejorar las condiciones de vida y ayudarse mutuamente. Si la ciudadanía implica algo más, la ciudadanía es un derecho. La ciudadanía es un derecho y este derecho muchas veces está, digamos, vulnerado en los trastornos, en los sufridores psíquicos. Muchos sufridores psíquicos graves, no digo ya las personas ingresadas en los hospitales psiquiátricos, cosa que obviamente ya en principio hay una vulneración total de sus derechos, se vulnera su dignidad y a partir de ahí cualquier otra historia sobra. No digo esto, sino digo en general también, hay muchas personas que están estigmatizadas, que están excluidas,
por trastornos llamados mentales, o bien por cuestiones de pobreza o de cuestiones de raza, de etnia, tal, que son excluidas del conjunto de la ciudadanía. Lo que es importante es restituirles sus derechos ciudadanos. Es decir, que esto es la verdad que... Por tanto, en la atención, digamos, a la salud mental, últimamente, en lo que tú hablas del siglo XXI, digamos que podría caracterizarse que es impensable plantear una salud que se cuente sin tener en cuenta conceptos éticos y conceptos que tienen que ver con recuperar la ciudadanía. Claro que lo que está sucediendo es lo contrario, que hay que aceptarlo. Es decir, en este momento, que decir, el sistema político, económico, mundial, es decir, pues tiende a todo lo contrario, tiende a suprimir, digamos, derechos fundamentales de las personas, a que cada cual viva su vida y se haga responsable de su social, cuando es un problema de su sanidad, cuando es un problema social en realidad. Al final se termina viendo que la gente enferma porque come mal o porque no hace deporte o porque tal. Y por el estilo de vida, cuando realmente se está exigiendo de una manera probablemente obscena que determinadas personas que no tienen una habitabilidad, que no la pueden tener, que no pueden tener una buena alimentación, que no pueden tener, en fin, digamos, un estilo de vida, eso les está estigmatizando, y realmente lo que habría que tener en cuenta es que el modo de vida, es decir, cuáles son los determinantes sociales que hacen que realmente la vida muchas veces tenga poco sentido, o que la vida realmente sea, digamos, pues poco vivible. En ese sentido, Manuel, bueno, también invitamos a las personas que quieran aportar con alguna consulta, por supuesto, puedan hacerlo. Manuel ha mostrado harta disposición ahí a poder conversar. Hay personas que a veces, cuando hay problemas de salud mental, por lo menos hablamos acá en Chile, ¿ya? Se dice que cuando hay problemas de salud mental en general, de distintos temas, la gente pide, por ejemplo, más profesionales de psiquiatría, más profesionales de psicología, en general, ¿cierto? Que la gente haya más recursos humanos, ¿cierto? Entonces, hay otras personas que dicen, pero ese no es el problema, parece que tuviera que ver también con este tema de cómo está estructurada la sociedad, los modos de vida. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Hay una parte, que decir, lo que en la sanidad en general, no solamente la salud mental, ocupa, digamos, es un tanto por ciento lo que puede hacer para mejorar las condiciones de vida y de la propia enfermedad. La enfermedad es una construcción social, me refiero a todo tipo de enfermedades, no simplemente a, bueno, lo que es más discutible muchas veces, de que se llama sufrimiento psíquico o trastorno mental, que muchas veces además es una etiqueta, es un diagnóstico, etc. Entonces, en realidad, es decir, que uno enferma según le deja su época, y uno enferma y delira según realmente tiene las posibilidades de vida. Quiero decir que no hay... se han hecho muchos estudios, que desde hace mucho tiempo además, que demuestran que hay las condiciones de vida, la insolubilidad, el estrés, determinadas situaciones forman mucho más patógenos que realmente las respuestas que puede dar la prevención o la salud desde el tratamiento. Es decir, que hay estudios, por ejemplo, que dicen que por qué la gente envejece mejor o peor, o por qué la gente es más longeva. Entonces hay una cuestión, por ejemplo, leí yo recientemente un estudio que decía que la gente que vivía más era la gente que era feliz. Claro, el concepto feliz es complicado, sí, pero muy complicado. Pero entonces lo definía como el estar bien con el trabajo. Evidentemente, entre otras cosas, pues, efectivamente, y tal, claro, estar bien con el trabajo en una sociedad de explotación como la que existe no es fácil. Probablemente la gente que encuentra un trabajo que le satisface, que realmente da sentido a su vida, pues probablemente sí es verdad que va a estar mejor. Es decir, el problema es que es complicado. Entonces, digamos que mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones, por ejemplo, y que causas en estos momentos de muerte. ¿Cuál es un caso de muerte? La violencia, por ejemplo.
o la situación del estrés que implica en este momento ser inmigrante ilegal. Es que, ¿me entiendes? Que es que, claro, que la salud, si tú tienes una serie de condicionantes como para que, bueno, puedas enfermar o no. Vamos a ver, en estos momentos, la crisis económica lleva a que mucha gente pierda el empleo. Pierde el empleo o tenga un empleo precario y muchas dificultades para volver a recuperar. Esa persona en un momento determinado a lo mejor ni siquiera tiene una cultura suficiente para, yo qué sé, recoger cartones o poder hacerse como en otros tiempos había gente y aún hoy hay gente que lo puede hacer. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona al final no tiene tampoco, digamos, un amparo sindical o social, donde pueda poner su malestar y al final lo pone en su cuerpo. Que sí, que al final termina pues teniendo un problema orgánico o lo pone en su mente y termina teniendo un problema mental. ¿Me entiendes? Simplemente porque ahí deriva su malestar. Y por eso yo vengo diciendo hace tiempo que una expresión, digamos, en este momento del malestar son el asentismo laboral, o sea, es la huelga, no, mejor dicho, que hay una forma de huelga ahora que es simplemente la baja laboral. Es una manera de expresar, digamos, el malestar. Que uno diría, por ejemplo, ¿qué hacer cuando me enfrento a un malestar o con algo que yo no estoy de acuerdo? Por ejemplo, en el ámbito del trabajo. Hay por un lado unas miradas que se dice, como la que propones, reunámonos y digamos con lo que no estamos de acuerdo, y por otro lado, que es una mirada, se podría decir, yo lo he visto en Norteamérica, que es como tú desarrollas tus capacidades porque no es el ambiente adverso, sino tú fortalécete y así te sentirás mejor. ¿Cómo ves esa mirada como de autoayuda en el fondo, más que asociarse? Está muy... Yo no veo, los libros de autoayuda yo los suprimiría todos. Sinceramente yo creo que lo que hacen es todo lo contrario a la gente, intentar buscar atajos imposibles y aprender lo que tú dices, que es una historia, en realidad lo que tú planteas de la cultura que se está imponiendo a través de Estados Unidos, es una historia meritocrática, es decir, que de alguna manera que aquel que triunfa en su vida, tú tener la capacidad de triunfar, da igual donde tú vengas, da igual de dónde hayas nacido, da igual, pero tú lo que tienes capacidades y todo el mundo puede, de alguna manera. Eso es mentira. O sea, y no solamente es mentira, se sabe perfectamente que, claro, que el señor que tiene dinero para ir a Harvard en Estados Unidos, y eso además ha sido estudiado, no es una historia que me estoy inventando ahí, figura en el libro, en las historias de desigualdad que analiza Piketty, por ejemplo, en su libro y en otros. Entonces, ¿cuál es la historia que pasa? Que si tú tienes un padre que te paga el Harvard, una universidad importante, tú vas a tener un capital cultural ya de por sí. Entonces no es verdad, o sea, no es verdad que ahí la gente está condicionada y sus posibilidades a veces de prosperar son nulas. Absolutamente ninguna. Ya, bueno, puede haber una historia de azar, de contingencia excepcional, de que alguien puede atravesar, digamos, esos límites. Pero cada vez es más difícil, porque cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más ricos y cada vez hay más pobres. Imagínate tú que dices, bueno, voy a aplicar esto que tú me estás diciendo ahora mismo a la sociedad de castas de la India, donde hay gente que los parias que aceptan que son parias. ¿Me entiendes? Hay como una adaptación. De algún modo, por un lado hay personas que se pueden adaptar a este sistema, y hay otros que, por ejemplo, pueden decir sí se puede. O sea, no es el sistema el malo, sino finalmente depende de tus capacidades. Claro, pero esa es la ideología, que es decir, que nosotros tenemos una ideología ahora mismo, una ideología que lo que plantea es lo que tú estás diciendo, es decir, que al final, ¿qué pasa? La enfermedad es una responsabilidad mía porque no me cuido, con lo cual si es una responsabilidad mía tendré que pagarla. Entonces el sistema justifica la privatización de la sanidad. Muy sencillo. Entonces, si tú lo que planteas es que no, por ejemplo, la enfermedad tiene que ver con una lesión orgánica. La psicosis, la neurosis, no sé cuánto, sobre todo la psicosis, uno delira porque se le ha roto una
una sinapsis, ha roto una cuestión neuroquímica en su cerebro. Bien, entonces ya no hay una responsabilidad social, porque es una cosa orgánica. Claro. Sí, claro. Es como si tú mañana dices, bueno, todos los psicópatas en el fondo lo que son es un problema médico. Bueno, a partir de ahí el Estado ya no tiene responsabilidad, ni la sociedad tiene responsabilidad. Es preferible que sea este señor psicópata, bueno, que es un problema médico, se lo doy a los médicos para que intenten arreglar el problema. Mientras que desde otra dimensión tú dices, bueno, si yo deliro realmente con los problemas que yo tengo, ¿me entiendes? Y las dificultades que me encuentro en la vida. Entonces, probablemente al final estamos hablando de que hay un problema social que genera ansiedad, un problema social que es la forma de vida. Entonces se sabe que la esquizofrenia en este momento es el producto, digamos, de una manera de vivir que surge con la industrialización y que cada vez en este momento está desapareciendo porque están cambiando y está siendo sustituida por enfermedades que se llaman del vacío, enfermedades precisamente de esta forma en que tenemos de vivir. O sea, ¿Cómo eso es enfermedades del vacío? Bueno, es una definición del vacío que tiene que ver con pequeñas depresiones, ansiedad, trastornos comunes. Tiene que ver simplemente con esa insatisfacción de la gente, con el malestar. Tiene que ver con que en este momento también se está cambiando. Antes vivíamos en unas sociedades, digamos, disciplinarias, y según Freud, de la represión. Es decir, que tú vivías en una situación, bueno, sublimabas, tenías que reprimir de tu historia cultural. Hoy es al revés. Hoy en este momento la gente no reprime, la gente pasa al acto. Hay una historia de actuación inmediata. Que es lo que define probablemente la historia de la sociopatía, es decir, que tú no inmediatamente tienes que rentabilizar las cosas inmediatamente, cada vez más. Evidentemente, además, el consumo te introduce en algo que es una especie de insatisfacción permanente, porque tú no vas a llegar nunca a satisfacer en el consumo, siempre vas a necesitar otra cosa. ¿El consumo de sustancias? Sí, claro. No, de sustancia no me hablo de drogas. Me refiero al consumo de electrodomésticos, coches, mejores coches, casas, no casas, etcétera. Tú vas a estar buscando siempre, no vas a acabar. No hay nadie que acabe en el consumo, hay una insatisfacción permanente y entonces esa insatisfacción permanente al final termina siendo una insatisfacción. En las relaciones personales generalmente se intenta cada vez llegar a menos compromisos y al final la historia también termina siendo bueno, pues que cada vez el deseo, digamos, bueno, que la vida tiene menos sentido para la gente. Eso es lo que crea, digamos, insatisfacciones que, bueno, al final se termina llamando enfermedades del vacío. Estaría ahí, no exactamente, pero en las enfermedades de nuestra época, la anorexia, por ejemplo, que es que en un momento determinado, porque se fuerza de que la gente esté delgada, la moda, toda esta serie de cuestiones, ¿no? Acá en Chile sucede mucho en muchos barrios que hay unas máquinas que se llaman tragamonedas, no sé cómo se... Y pasa mucho que alcaldes están tratando de ver qué hacer con esa situación de que la gente está gastando mucho dinero, las máquinas tragan monedas y se obsesionan y ocupan mucho de su tiempo en eso. Entonces ahí se preguntan, ¿es sacar las máquinas tragamonedas o aquí es una cosa más profunda como la que estás hablando? Claro, es una cosa más profunda. Las adicciones que existen y, bueno, probablemente van a existir siempre. Quiere decir que si uno empieza a tomar determinadas pautas de conducta que crean adicción, pues uno tiene adictos a Dios siempre. Una adicción, por ejemplo, que digamos, podría ser nueva. Yo escuché en la televisión un señor que estaba hablando en un programa sobre la corrupción en España. Y entonces este hombre decía que él era un adicto al dinero. Le habían pillado por corrupción y decía, no, sí, ya necesitaba más dinero. Yo seguía robando, corriendo porque cada vez necesitaba más dinero para aquello. Da igual, yo necesitaba más dinero. Era un adicto al dinero. Mira. Entonces, claro, tú puedes ser adicto a cualquier cosa. El problema es hasta qué punto eso te perjudica y hasta qué punto realmente eso es socialmente. Pero lo que es verdad es que la vida actual, que tiene esto del consumo, tiene además otra vertiente que puede entrañar problemas que entroncan con la salud mental.
hay una contradicción entre esa imagen que se vende en la producción de cosas, de productos, o de estilo de vida, de coches maravillosos, mujeres, no sé cuántos y tal, que hombres, o sea, con perfumes, que sí, puede estar introduciendo, digamos, entre la gente una tremenda frustración, porque saben que jamás van a llegar a poder tener esa casa, ese coche o esa forma de vida, que jamás lo van a tener. Eso es una historia importante en este momento, porque crea una situación de frustración y en muchos lugares crea una situación de violencia. La manera de tener esas cosas, evidentemente, es entrar en la criminalidad, en el tráfico, en esto. Me hace pensar que acá en Chile hace poco hubo un foro sobre, no sé cómo se llamará allá, pero en España, pero hay una sustancia que se llama la pasta base de cocaína acá, claro, y que está muy arraigada en América Latina, y apareció una tesis, una hipótesis que decía que quienes se dedican al narcotráfico es una manera también distinta de poder acceder al poder, el poder como que puede tener un político o un empresario, qué sé yo, y que es una manera alternativa de llegar a ese poder, que como un análisis más profundo, como pensando en el tema de salud mental, ¿cierto? No entiendo bien, pero poder te refieres a poder político, poder económico, poder... Claro, poder dominar. Dominar. Claro. Bueno, yo pienso que ahí el poder es importante. La gente quiere tener poder para tener dinero, para tener poder en sí mismo, en la familia. El poder está, en fin, toda la cuestión de en este momento que está denunciando el feminismo frente al poder patriarcal. Entonces el poder está ahí. Y el problema de las relaciones de poder se plantean siempre entre la gente que tiene, digamos, poder y el que no lo tiene. Eso también está dentro de la atención sanitaria. Hay gente que normalmente, pues, en una atención paternalista, el médico tiene el poder y el paciente no lo tiene. Entonces eso crea una situación tremendamente desigual, que es la que habría que mejorar. Pero bueno, no sé muy bien lo que quiere decir, porque que la gente busca el poder, sí, pero bueno. Claro, es una tesis, ¿no? Hay que pero hacer, que lo compartir. busquen para dedicándose al tráfico, ¿no? Lo que pasa es que el tráfico es una vía rápida en determinados sitios. Evidentemente un chaval vale en Medellín o en Cali en un tiempo, muy jovencito sabe, pero a lo mejor sabe, sobre todo, que metiéndose en las drogas, pues va a tener una serie de beneficios, un dinero, y que a lo mejor va a tener una vida más corta, pero le compensa. Claro. Sí. Te queríamos plantear una consulta, para que puedas tomar agua también, si es que quieres. Respecto al tema, Manuel... Espera, voy a coger el audio. Sí, no hay problema. Te queríamos preguntar respecto a, invitamos nuevamente a la gente si quiere hacer sus preguntas de lo que estamos hablando, un poco de la salud mental en esta época actual. Por ejemplo, hay personas que hoy en día, con tantas problemáticas sociales, por ejemplo, viven lo que se llama, no sé, un trastorno de pánico o crisis de pánico, que uno lo ve mucho y la gente quiere saber qué le pasa, ¿cierto? Entonces necesita como que le den un nombre, ¿qué es lo que tengo, por favor? Hay gente que critica que a uno le den un diagnóstico porque dice que al final uno lo limita como persona, como que ya soy, no sé, la persona con depresión. Y hay otras personas que dicen, no, pero es necesario. ¿Cómo ves tú ese tema respecto a...? Bueno, yo creo que en este momento probablemente el diagnóstico, supongamos que estén cerrados los hospitales psiquiátricos, o que cada vez tiene menos poder, el diagnóstico sería la exclusión. Pero en el caso de la psiquiatría, el diagnóstico es verdad que puede... ¿Por qué? El problema es que si a alguien le diagnostican de esquizofrénico, a partir de ese momento, con ese papelito va a tener dificultades, haya estado o no haya estado ingresado en un hospital psiquiátrico, para tener trabajo, va a ser visto con recelo por sus propios vecinos, va a estar entrañado ahí un poco el imaginario de la peligrosidad y de todo eso. Eso va a pasar. Claro. Entonces, la cuestión que se plantea con el diagnóstico realmente también es que la propia persona, como pasa muchas veces con las víctimas, se lo va a creer. Y entonces va a establecer ya su vida como yo soy un esquizofrénico para bien y para mal, o yo soy un depresivo para conseguir ventajas o desventajas. Me da igual.
Entonces, es verdad que el diagnóstico es un problema y entonces en salud mental yo creo que lo que habría que hacer es un diagnóstico. A veces es necesario por una cuestión legal y bueno, de datos, de epidemiología, es hacer el diagnóstico de una manera, digamos, muy personalizada. Es decir, yo tengo un diagnóstico, no tengo por qué decir que un señor es esquizofrénico, puedo decir simplemente que ha tenido un episodio delirante, que ha tenido una serie de problemas y cuento su vida, no cuento, vamos, su vida, un problema tal. Si al mismo tiempo de esa persona tengo que dar un dato para el centro de salud, para el hospital, para el tal, pues puedo poner un diagnóstico aproximado. Si no es esquizofrenia, si es trastorno específico, bueno, puedo hacer dependiendo y puedo hasta poner ese diagnóstico porque eso no va a influir. Sí, quiero decir que se trataría o se trata, mejor dicho, de simplemente personalizar para no perjudicar a la persona, porque efectivamente el diagnóstico en psiquiatría es estigmatizante, eso es verdad, es estigmatizante. Digamos, sería un poco como la respuesta que en algunos sitios dan a la etiqueta de las víctimas de catástrofes o de guerras, etcétera, que una historia que se propone por alguna gente es que tú utilices términos diferentes. Por ejemplo, si una persona va a solicitar una ayuda, pues pueden poner víctimas, y esta es una reivindicación más de activismo, puede ser sobreviviente. Es decir, vas a utilizar términos que tienen que ver con para qué quiere esa etiqueta, para qué quiere ese diagnóstico. Perfecto. Es como, o sea, podrían haber alternativas. Hay alternativas, no podía, hay alternativas. Existen. Ya. Hay que se están usando. ¿Hay experiencias como que ahora recuerdes al respecto, como que se busquen ¿De qué? De estas alternativas? Hay en este momento personas que están haciendo lo que digo. Ya. Yo en este momento estoy jubilado del sector público, me dedico a la docencia, investigación, cuestión de libros, pero estoy jubilado como funcionario, como clínico, como señor. Pero yo siempre he intentado hacer informes, o casi siempre, vamos, en que realmente, probablemente en un tiempo, porque tenían menos importancia, que en un tiempo jugábamos con unos diagnósticos muy sencillos, es decir, que cuando yo empecé a hacer psiquiatría, porque entendían más, ahora no le preocupa a nadie la psicopatología, ni le importa la teoría que explica, digamos, el trastorno, pero entonces sí, entonces te manejabas con historias que iba a ser psicosis, neurosis, trastorno, no sé qué, pero no entrabas en este tipo o sea, era más fácil. Y luego, última, porque realmente yo creo que hace ya años que se ha tomado conciencia y se ha escrito sobre esto de que realmente hay que tener prudencia. Yo creo que el problema de la salud en general, de medicina, es que hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes en la medicación. Es que no haya que tomar medicación, sino que hay que tomarla de una manera prudente. Es decir, no siempre es necesaria, no siempre hay que tener, y sobre todo las dosis no tienen por qué ser las que establecen los laboratorios farmacéuticos, la mayoría de las veces, ni para toda la vida, como se dice. Entonces, el problema ahí, digamos, es que, claro, tú le dices a alguien es un esquizofrénico, él se lo cree ya, y entonces está viviendo como esquizofrénico. Con esa marca. Claro, y vive como tal. Entonces se autolimita, digamos. Entonces, si va mañana a una consulta, alguien dice, bueno, ¿por qué viene aquí? Dice, no, yo soy esquizofrénico, yo soy un trastorno de personalidad, yo soy... No, a mí me da igual, dígame lo que le pasa. ¿Me entiende? Eso se está haciendo hace tiempo. En este momento hay núcleos en España y fuera de España que se está haciendo. No es una historia, y supongo que aquí también. No. Sí. De todas maneras hemos escuchado, sí, hay experiencias acá en Chile y que bueno como poder evidenciar que hay alternativas también, ¿cierto? Hay quienes mencionan el concepto de salud mental comunitaria, ¿cierto? Que hablamos de salud mental, pero cuando le agregamos este apellido de salud mental comunitaria, ¿cómo se podría entender eso para quien, por ejemplo, no ha escuchado ese término anteriormente? ¿Cómo pudiera...? Bueno, salud mental comunitaria, para quien no lo haya escuchado. Bueno, salud mental comunitaria realmente se podría definir como una atención que pretende estar próxima al ciudadano, que no privilegia más el hospital, aunque no acepte el hospital puede ser comunitario, pero un hospital de estos de grandes tecnología, inmensos, pues realmente muy pocas veces es comunitario.
Entonces, que realmente intenta establecer una atención vinculado a la comunidad, no simplemente que esté en la comunidad, porque puede estar en la comunidad y no trabajar, digamos, de una manera comunitaria, sino que esté en la comunidad, que, digamos, establezca redes de vínculos con los propios grupos sociales que están en cada comunidad. En el territorio, porque la comunidad es un término además cada vez más confuso, se ha puesto siempre a funcionar, sí. Pero siempre, o sea, de alguna manera se puede decir que se ha hecho psiquiatría comunitaria sin comunidad, porque no, la comunidad es una entidad mucho más compleja, de forma, no hay una comunidad sería cuando tú realmente encuentras un grupo con una identidad común, con un propósito común, y claro, eso no es un territorio. A mí me gusta más hablar de salud mental colectiva en estos momentos que comunitaria. ¿Por qué te hace más sentido ese concepto? Pues trabajar con el colectivo es trabajar con los colectivos humanos, trabajar con la población. No trabajar en el territorio, sino trabajar con la población. La gente bueno, aparte tiene otra serie de entidades porque ya se ha definido como, digamos, como tantas otras cuestiones, mientras la historia comunitaria se define desde un lugar preventivista, es decir, que estamos hablando de hacer prevención, de lo que hablamos antes del estilo de vida, de factores de riesgo, mientras que la salud colectiva se define más por el modo de vida, por los determinantes sociales. Es decir, y bueno, ahí está una diferencia importante. En tal sentido, pensaba, estamos hablando, ¿cierto?, de estilo de vida, estamos hablando de comunidad, de salud mental colectiva, mencionas tú. Por ejemplo, quien trabaja en un centro de salud mental debiese tener vínculo con los, por ejemplo, lugares de pertenencia de las personas que se atienden, sí, claro. Porque uno se imagina, no sé, yo como psicólogo, por ejemplo, atiendo y... No, claro, evidentemente son comunitarias, ir a las casas. Yo creo que no se conoce bien a un paciente, a una persona, a un sufridor psíquico con un trastorno importante, si no ha ido a ver su casa, a ver cómo vive. Entonces, el trabajo comunitario es en la comunidad, no es estar en un despacho dentro de una comunidad, es en la comunidad, no evidentemente eso es importante. Y un trabajo, por ejemplo, ¿cómo definirías un trabajo más en la comunidad o colectivo? Pues, bueno, un ejemplo que yo pongo normalmente en cursos. Imagínate que un equipo, el tuyo, que tú estás ahí, pues quiere establecer lazos y vínculos con un grupo de territorio, de la comunidad donde estás. Y tú vas, entonces has hecho un diagnóstico comunitario, previamente has averiguado qué características tiene, si hay qué tipo de factores de mayor de riesgo, qué pasa con los adolescentes, con los que toman drogas, no sé qué. Vale. Tú llegas allí y entonces lo primero que haces es preguntas y tú ya tienes una idea de eso que vas a trabajar. Y entonces tú preguntas y te dicen que ellos cuál es el problema y dicen que el problema es el agua. El agua. El agua. Entonces tú puedes hacer dos cosas. Decirle, bueno, mire, el agua es un problema urbano, es un problema del ayuntamiento, del municipio. Nosotros tenemos que hablar del problema de factores de riesgo que ustedes tienen en casa. O puedes hacer otra cosa, que decir, vale, vamos a trabajar sobre el agua. Si tú trabajas sobre el agua, tú lo que estás creando es un vínculo. Y después de haber trabajado con el agua, con ellos, ya formas parte de esa comunidad o de ese grupo, de ese colectivo, y entonces tú a lo mejor ya puedes plantear otras cosas que son tuyas, no de ellos. Nos cuesta mucho como profesionales de la salud mental dar ese paso, acercarnos un poco más, generar ese vínculo. Claro, pero entonces tú no formas parte de la comunidad. Si no formas parte de la comunidad o de ese grupo social, siempre vas a ser una persona externa, siempre vas a ser un experto externo y probablemente no vas a tener un vínculo suficiente. Otra cuestión, o sea, ya que tiene que ver con las formas de trabajo y que, bueno, digamos, trascienden el concepto típico de psiquiatría comunitaria, salud mental comunitaria, es que hay que incorporar a los propios sufridores, a las propias personas con problemas de salud mental en el propio proceso. Hay que incorporarles al proceso, igual que la comunidad, hay que escucharles, entenderles e incorporarles. Y muchas veces tú lo único que vas a ser es un acompañante, un cómplice en una situación
para lo cual él tiene que tener la suficiente confianza en contarte lo que le pasa. Si tú realmente lo que tratas es darle una medicación, le pones un diagnóstico, le das unos consejos de vida, a lo mejor la persona le da igual, porque él no te va a contar lo que le pasa. Y además, a veces lo que te va a contar es mentira. O sea, es decir, tú le vas a dar medicación y no se la va a tomar, pero luego va a volver y entonces tú vas a decir, bueno, no le ha servido la medicación, se la aumento. Entonces realmente lo que pasa es que no se está tomando. Eso es muy frecuente. O vas a decir para darle el alta a un hospital, mira, tú ya te das cuenta de tal, tienes conciencia de enfermedad, pero lo que ha pasado. Entonces, eso. Si tú sigues preguntando un poco, te das cuenta de que esa persona no siempre sigue pensando que aquello que tuvo, aquel delirio, tenía alguna razón de ser. ¿Me entiendes? Si existió realmente, porque para él existió. Pero no te lo va a contar, porque si te lo cuenta vas a pensar que todavía está loco y entonces no le das el alta. Hay gente que teme, por ejemplo, a que, no sé, personas que escuchan voces y que le dicen tales cosas, que tienen temor a decir lo que sienten, ¿cierto? Porque o les van a subir un medicamento o porque, claro, no se van a sentir entendidos. Entonces pensaba en eso, con lo que tú estás Claro, pero yo creo que el tratamiento tiene que ser siempre una negociación. O sea, tú tienes que negociar, en la vida se negocia. Tienes que negociar la medicación, el tratamiento, las pautas y tienes que acordar algún tipo de contrato que establece, bueno, esto, durante este tiempo llegar a algún tipo de acuerdo con la persona. No imponer una historia porque yo soy el que sabe y tú no tienes idea. Me hace pensar, justamente que estamos hablando de medicación, te voy a compartir una duda que en equipos de salud yo he recogido, que todavía no hay resolución, que tiene que ver, por ejemplo, con que muchas personas están acostumbradas en este momento a el consumo de medicamentos, ¿cierto? Para poder subsistir, ¿cierto? Vivir. Y por un lado está la idea de que faltaría aparentemente en los equipos de salud como una mirada de cómo disminuimos los medicamentos, cómo se puede probar esto, es llegar y disminuirlos, o también la necesidad de la gente de que se angustia cuando le disminuyen o se intenta. ¿Qué piensas de eso? Bueno, en primer lugar hay un problema, que estás en una sociedad medicalizada. Estás en una sociedad donde la propia persona a lo mejor le resulta más cómodo no hurgar en su vida y tomar una medicación. Le resulta más cómodo para poder dormir tomar una medicación de benzodiazepina, teniendo en cuenta la benzodiazepina, a lo mejor no se lo han dicho, pero crea una dependencia y luego es dificilísimo. Bueno, se puede hacer y se hace, pero que siente que cada vez cuesta más trabajo quitarlo. Es una droga. El clonazepam, que se conoce. Sí, por ejemplo, el diazepam, las benzodiazepinas. Sí. Bueno, un antidepresivo también es algo que tú introduces, una droga que introduces, al quitarla crea un problema, pero se puede tener que quitar con unas pautas, etc. Entonces, la cuestión de la medicación es, por una parte, probablemente en determinadas situaciones y negociadas, hasta el propio persona con problemas, pues prefiere tomarla, porque si estoy angustiado, prefiero tomar un tranquilizante. El problema es tomarlo en un tiempo que está, no tomarlo toda la vida, porque además tomarlo durante largos periodos y a dosis muy altas a veces es ineficaz. Entonces esto ya se está demostrado, que sí, que ya no es una cosa que digamos, para algunos trastornos menores, por ejemplo la depresión es leve, se sabe que es igual al placebo utilizar fármaco. Entonces, yo creo que el gran problema no está solo en el profesional que está y en consultas muchas veces que están masificadas, en una atención primaria que tiene, bueno, al final no tiene casi, o en demandas sociales que en realidad no son demandas sanitarias, sino que es alguien que realmente tiene una situación social que le hace llegar a solucionar su problema y que entonces él podría decir, mira, esto no es un problema médico, esto es un problema que mira que estás en condiciones de vida, lo que sea, tal. Pero probablemente el médico al final de esa situación prefiere dar un antidepresivo porque, bueno, tiene 20 esperando. Claro, una larga lista, pocos minutos. Porque además termina, y ahí dice, bueno, pues vale, se va a encontrar mejor tomando esto.
Entonces, el problema es una medicalización de la sociedad. Tenemos una pausa. Va a hacer unas preguntas. Sí, la voz y no falla. Bueno, se repite mucho el tema de que cuánta importancia tiene un diagnóstico para realizar un proceso terapéutico, que es algo que más o menos estamos tratando ahora. Ya, vamos a ver, lo que hace falta para empezarse un terapéutico, a veces el diagnóstico lo que hace es que corta el proceso terapéutico, porque llega y dice, bueno, yo soy un trastorno personal, ya lo es, entonces parece que ya está cerrado. En realidad, lo que hace falta para hacer un proceso terapéutico es conocer lo que le pasa, escuchar a la persona y conocer lo que le pasa desde un punto de vista psicopatológico. Yo puedo entender que una persona en un momento determinado tiene una tristeza que se está convirtiendo en patológica o no se está convirtiendo. Yo puedo entender que hay una persona que está manejando, digamos, una serie de mecanismos que la están perjudicando realmente. Yo puedo pensar desde una persona tiene, digamos, una sintomatología que pueda acercarla a trastornos delirantes o psicóticos o neuróticos, obsesivos, y yo eso es lo que tengo que saber. Tengo que saber qué mecanismos están empezando a funcionar en esa persona para poder actuar con él. Para poder actuar, es decir, no simplemente hay que tener unos criterios como síntomas, que los DSM, que dice este señor está triste, no duerme, no sé qué, sino saber qué hay detrás en la biografía de esa persona para intentar ayudar, para intentar que él resuelva su situación con mi ayuda. A veces puede ser para uno que está trabajando tratando de ayudar a alguien, quedan unos minutitos, pero para poder ayudar a alguien, ya, yo por ejemplo encuentro ya este diagnóstico de depresión y puede hacer que eso me aleje de la realidad de esa persona, de lo que le ha tocado vivir, que puede ser que yo me vuelva, por decirlo así, frío y en el trabajo cotidiano, porque hay poco tiempo para atender a alguien. Cuesta mucho tener ese contacto en este sistema en particular. Es culpa del sistema, es culpa de Yo creo mí. que son varias cosas. Primero, rutinas que se terminan convirtiendo. Hay cuestiones que uno empieza a considerar como naturales y al final termina convirtiéndose como en la verdad, porque es una cuestión que se repite y son cuestiones a veces que, bueno, son perjudiciales. Yo creo que hay un riesgo de la medicina de ser una actitud defensiva. Y en la psicología es defenderte de la angustia del otro también. O sea, que puede ser que toque tu angustia. Y en realidad lo que puede pasar es que tú termines como un mecanismo de adaptación que sea simplemente cosificando al paciente. Que es decir, que la persona no te mueva nada ya. Y eso ya es un problema, que no te mueva. Es decir, que generalmente el problema de las relaciones, y por eso es necesaria la supervisión y por eso es necesario determinado trabajo en grupo, porque lo que le pasa a las personas es cosas que a ti te pasan también, pero con otra intensidad, de otra manera. Somos humanos al fin y al cabo. Y tenemos los mismos problemas, los mismos funcionamientos psíquicos y los mismos sistemas de vida. Entonces, claro que pasa que muchas veces, evidentemente, al final termina siendo una historia que cosificas al sujeto y no hay excusa, bueno, pues sería evidentemente la psiquiatría más biológica. Si yo entiendo que todo es biológico, que lo que le pasa a esa persona es un problema orgánico, hablar con él puede tener una historia de cortesía. Así que puedo preguntar por su familia, como yo, pero es una cuestión de cortesía, porque no lo que te va a sentar una medicación o ponerle un electrochoque. Claro. Pero no voy a conseguir realmente nada si yo creo que no tiene que ver con su biografía. O sea, yo creo que ese tema da para mucho hoy en día. No sé, yo particularmente vi como muchas escuelas también enseñaban que, por ejemplo, el tema de tener un vínculo más allá con las personas en el sentido de preguntar su vida, cómo le afectan, sus penas, sus alegrías, no era aconsejable de lo profesional. Manuel, tomando en cuenta ya estamos cerrando la entrevista,
quizás algo que tiene que ver con lo que hemos conversado, que tú creas necesario como compartir con la gente que está escuchando. Sí, yo creo que lo más importante probablemente de la ciudadanía es hacerse responsable de su salud, en el sentido no de cuidarse, como dicen, de hacer padre, no sé qué tal, sino ser conscientes de que los sistemas de salud, los sistemas públicos de salud, los sistemas de prestaciones sociales son un derecho que tienen y que tienen que exigir. Los fracasos muchas veces del sistema sanitario han sido porque la población no los ha defendido, porque no ha sido capaz de defender. Puede defender un parque, pero no defiende tener, digamos, un sistema, una red de salud comunitaria y tal, sino que al final, bueno, pues acepta. Y entonces termina aceptando, digamos, y los políticos tienes que exigirles realmente que hagan sistemas. Hay cuestiones que es un derecho inalienable, es decir, que es un derecho que tiene que ver con la vida, con la capacidad, con la dignidad en la muerte. Todo esto son derechos que la gente no pide. Puede pedir un aumento de sueldo, que es importante, evidentemente, y puede pedir una vivienda digna, pero no pide una sanidad digna. Es decir, que la privatización que se está llevando en el mundo de la sanidad es un atentado contra la salud de la gente. Y sin embargo, pues se están votando gobiernos que lo plantean en todo el mundo. Desinformación en general también de que están sucediendo esta... No, la información es que desde hace un tiempo realmente la sanidad se ha convertido en un negocio. No, realmente la salud se ha convertido en una mercancía. Y a partir de ahí, pues bueno, realmente es un problema en serio. Bueno, Manuel, un tema que da para 10 programas más, pero agradecerte, sabemos que has estado en muchas actividades y bueno, mucha gente ahí te podrá escuchar después y eso, agradecer tu tiempo, ¿ya? Gracias a vosotros por estar aquí. Así que, bueno, cortamos ahí esta transmisión despidiéndonos y ya para un próximo programa nos veremos a desalambrar la salud mental. Aquí agradecer a Editorial y Librería Catalonia por el espacio. Volvemos a aconsejar el libro Mamá Terapeuta, que lo busquen ahí en la página de Catalonia y nos vemos muy pronto, atentos a las noticias. Que estén muy bien.